llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Vamos a leer hasta ahí. En el Nuevo Testamento, hermanos, vivimos continuamente mirando cómo se genera una especie de confrontación entre dos maneras de ver la salvación para el ser humano, entre dos formas, entre dos maneras de llegar a la salvación. Una es a través de las obras y otra a través de la fe. La fe o las obras. Esta es una situación que continuamente se está planteando y replanteando en medio de todos nosotros. Ciertamente que en el Antiguo Testamento se precisaba de muchas obras para alcanzar la expiación de los pecados. Las obras eran claves en el Antiguo Testamento. El hombre tenía que cumplir con sacrificios, con ceremonias, con distintas formas a través de las cuales alcanzaba la expiación de sus culpas. En el Antiguo Testamento las obras fueron claves, pero con Jesús en la tierra, aquel sistema de adoración es superado por la fe en Cristo Jesús. Con Cristo en la tierra se han terminado todas las ceremonias y los sacrificios, y el único sacrificio válido para alcanzar la salvación es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Se terminaron las obras y hemos pasado a la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, en aquellos días quedaba todavía mucha gente, y probablemente queda hoy todavía mucha gente que prefiere descansar en las obras a la hora de afirmarse en la salvación que en la fe. Es posible que este conflicto entre la fe y las obras siga vigente todavía en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. La historia de este hombre llamado Cornelio, un centurión romano, nos ofrece dos elementos muy importantes para resolver esta tensión entre la fe y las obras. ¿Cuáles son estos elementos? El primero de ellos es que Cornelio hacía obras admirables. Cuando ustedes leen la descripción de este hombre, no nos queda otra sino admirarlo, ¿o no? Era un hombre extraordinario, un hombre, dice la Escritura, temeroso de Dios. Y con temeroso de Dios no quiere decir alguien que le tuviera miedo. Temeroso de Dios significa en la Escritura alguien que lo conocía de manera muy cercana, de manera muy personal. Cuando la Escritura habla de temer a Dios, habla de tener experiencia con Él. Habla no solo de conocerlo intelectualmente, sino de conocerlo en la experiencia, de haber tratado con Él, de comunicarse con Él, de contactarse con Él, de entablar una relación con Dios. El temeroso de Dios es aquel que lo conoce. Es aquel que sabe quién es Dios. Es aquel que a fuerza de conocerle puede decir como Pablo: yo sé en quién he creído, porque lo conozco, porque he experimentado en mi vida con ese Dios. Quiere decir que este hombre se le llama aquí temeroso de Dios porque conocía a Jehová. Y lo que sigue después nos demuestra que esto es cierto. ¿Por qué podemos decir que este hombre era temeroso de Dios y conocía a Dios? Ahí dice que oraba todos los días, ayunaba, ángeles hablaban con él. Y el Señor le dice: tus oraciones han llegado hasta Jehová. El Señor lo escuchaba.
Quiere decir que este hombre efectivamente tenía una relación con Dios, tenía un contacto, su búsqueda era efectiva. Este hombre había buscado a Dios y lo había encontrado de alguna manera. Pero aquí hay algo muy importante. Este hombre, sin duda, hermanos, era uno de los llamados prosélitos. También se le llamaba prosélito de la puerta. ¿Por qué le llamaban prosélitos de la puerta? Un prosélito era un gentil. Acuérdense que este hombre era romano, por lo tanto no era judío. Todo aquel que no era judío era llamado gentil. Y un gentil que simpatizaba con el judaísmo le permitían entrar a la sinagoga, pero lo sentaban cerca de la puerta. Ahí eso indicaba que él no estaba plenamente comprometido. Eso indicaba que él simpatizaba con el judaísmo, pero que no había asumido el judaísmo como su fe. Para asumir el judaísmo como su fe, este hombre tenía que pasar por la circuncisión y tantas otras cosas hasta finalmente ser aceptado como judío. Entonces ya se podía sentar en cualquier lugar. Pero este hombre simpatizaba con la sinagoga, asistía a la sinagoga, ayudaba a los judíos en la sinagoga, pero no se había hecho judío. Esto es algo que nos llama la atención. Porque si no, este hombre hubiese sido mencionado como un miembro más de la sinagoga. Con todo esto, hermanos, nosotros estamos diciendo que si este hombre oraba, ayunaba y hasta tenía visiones de ángeles a lo largo de su vida, era entonces un hombre que tenía comunión con Dios. Sin embargo, la gran pregunta aquí es, si él conocía al Dios de los judíos, si él creía en el Dios de los judíos, si él se comunicaba con el Dios de los judíos, ¿por qué no se había hecho judío? ¿Por qué no había aceptado el judaísmo plenamente? ¿Por qué no se había decidido a circuncidarse como cualquier otro y poder entrar con toda libertad en la sinagoga y ocupar cualquier asiento en la sinagoga, sino que prefería seguir siendo de los prosélitos de la puerta? ¿Por qué este hombre no se había hecho judío? ¿Por qué no se había cambiado al judaísmo? Yo creo, hermanos, que por todo lo que dice aquí, es porque este hombre le agradaba lo que se hacía en la sinagoga. Le agradaba la lectura de la ley. Le agradaba la enseñanza de la ley. Le gustaba lo que predicaban ahí en la sinagoga. Buscaba al Dios que se predicaba ahí en la sinagoga. Buscaba al Dios del que hablaba la ley de Moisés. Creía en ese Dios de la ley de Moisés, pero no les creía nada a los judíos. Amén. Este es el gran problema que descubrimos aquí. Este hombre amaba al Dios de los judíos, le creía todo lo que decía la palabra de Jehová, la palabra revelada, pero cuando miraba al pueblo despedazándose entre ellos mismos a partir de legalismos terribles y ociosos, este hombre decía, al Dios de ellos le creo, pero a ellos no les creo nada. A mí me parece que esta es la razón por la cual este hombre no se había incorporado plenamente a la sinagoga, porque no le convencía a la gente. ¿Saben que un gran pensador del siglo XX, Mahatma Gandhi, dijo en una ocasión, los cristianos tienen un Dios grande, pero ese Dios grande no tiene un gran pueblo? Porque no veía él fidelidad. Porque no veía él en los que confesaban a ese Dios convicciones fuertes, firmes. No veía en ellos una disposición a engrandecer el nombre de ese Dios en el que decían creer. Yo creo que este hombre se enfrentó con algo similar. Él asistía a la sinagoga, le fascinaba lo que ahí predicaban, pero decía, pero a estos judíos yo no les creo nada. Estos escuchan la palabra y les entra por un oído y les sale por el otro. Y por eso este hombre no había dado ese paso. Esto nos lleva entonces a una situación terriblemente polémica, terriblemente preocupante. ¿Es posible que hayan personas piadosas fuera de la iglesia del Señor?
Es posible que hayan personas que de todo corazón buscan a Dios, pero que no están en la iglesia del Señor. Es posible. Personas que dentro de su conocimiento buscan a Dios con todo su corazón, pero lo buscan de verdad, lo buscan con sinceridad, lo buscan con convicción. Personas que viven vidas ordenadas o personas que al menos tratan de vivir muy ordenadamente, lo más ordenadamente que sea posible. Personas que aún estando fuera de la iglesia de Cristo se alejan de los vicios, de las contiendas, que viven dedicados a sus familias y a sus trabajos, son responsables, personas honradas, honorables, a quienes se les reconocen muchas cualidades y son cuidadosos de conducirse muy correctamente a lo largo de su vida. La terrible pregunta entonces que nos tiene que atacar a nosotros, querramos o no querramos, es ¿por qué no están estas gentes en la iglesia de Cristo? Siendo tan nobles, buscando a Dios de verdad, ¿por qué no están en la iglesia de Dios? Quizás porque le creen a Dios, pero no nos creen a nosotros. Y eso sería preocupante, eso sería terrible, que le creyeran al Dios que predicamos, pero no nos crean a nosotros por la manera en la que vivimos. Porque no nos miran temerosos de Dios, nos miran hablar de un Dios grande, nos escuchan hablar de un Dios maravilloso, pero no damos muestras de que le conozcamos realmente. No nos miran temerosos de Dios. Estas personas quizá nos ven utilizar la palabra de Dios no para la edificación de sus vidas, sino para pelearnos y matarnos entre nosotros. Usamos la palabra, claro que sí, es un arma poderosa, es un arma tremenda, pero desafortunadamente a veces la usamos entre nosotros para aniquilarnos los unos a los otros. Dolorosamente puede pasar esto y estas personas que buscan a Dios con franqueza, que le creen al Dios que predicamos, quizá no nos crean a nosotros. Y eso sería penoso. Cornelio nos llama en este pasaje a todos los que somos miembros de la iglesia de Cristo, a que revisemos cómo estamos testificando del Dios en el que creemos a aquellos que no le conocen. De ello dependerá que tanta gente que escucha hablar del evangelio, ¿cuántas personas conocen ustedes que dicen, a mí el evangelio me gusta mucho, a mí me gusta lo que predican, pero ese pero es el que nos debe de preocupar? ¿Pero qué? Pero seguramente que ahí vamos nosotros. Quizás no se animan a decirlo, pero la gente, las personas que hablan de este Cristo no me convencen, no me muestran. Cornelio, hermanos, es un hombre que nos está diciendo a nosotros, si uno realmente cree en Dios, debe demostrar que lo conoce, debe expresar, debe dejar claro que tiene una experiencia con Él y que esta relación con Dios está continuamente transformando su vida para ir superando sus debilidades y sus imperfecciones e ir potenciando sus cualidades y sus virtudes, que las tenemos realmente. Pero no debemos dejar que nos venzan nuestras imperfecciones, porque tenemos un Dios que todo lo puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo conocemos a Él, podemos superar todas esas debilidades. La segunda cosa que podemos ver en este pasaje es que Cornelio, con todo y sus buenas obras, necesitaba ser salvo. Ya hemos establecido que Cornelio era un hombre extraordinario. Oraba todos los días, igual que nosotros. Ayunaba, igual que nosotros. Se comunicaba con Dios continuamente, permanentemente con Él. Pero es importante notar aquí, en este punto, que en este pasaje, aunque la Escritura le reconoce todas esas magníficas cualidades a Cornelio, no dice, como Cornelio hace todo esto, como Cornelio es un hombre piadoso, como Cornelio es un hombre bueno, como Cornelio tiene cualidades tan extraordinarias, ya no necesita nada, él ya es salvo.
No dice eso la Escritura. Al contrario, le manda a decir el Señor, ve a buscar a Pedro porque necesita ser salvo. ¿Qué quiere decir esto? Las obras no alcanzan. Este pasaje es importante, hermanos, porque hay mucha gente buena en el mundo que dice, vaya a predicarles a esos borrachos, a ese vecino que yo tengo, vaya a hablar con él, por favor. Pero conmigo no, porque yo soy una persona decente, yo soy una persona correcta, soy una persona educada. Usted necesita ser salvo. Cornelio era extraordinario, Cornelio era magnífico, era un hombre fuera de serie. Es más, creía más que los mismos judíos en Dios. Pero sin embargo, Dios le manda al mismo Pedro, el primer predicador de la iglesia. Él tuvo el privilegio de que fuera Pedro quien le predicara el mensaje. Le dice, manda por él, porque con todo y tus buenas obras, tú también necesitas ser salvo. Cornelio necesitaba ser salvo. Porque aún la persona, hermanos, que pueda haber obrado en su vida de la manera más correcta y humanamente buena, en el fondo de sus almas también ha cometido errores, también ha pecado, también tiene pasado, también tiene penas, tristezas, dolores, culpas, remordimientos y tantas cosas que de manera natural se van acumulando en esta vida. Cornelio es un ejemplo. Cornelio era militar romano. Todos sabemos de la violencia y la fuerza despiadada del ejército romano. En eso se fundó la grandeza de Roma, entre otras cosas. Uno de sus bastiones más firmes fue su ejército. Fue la primera nación en la historia que tuvo un ejército profesional, soldados solamente para ser soldados. Y él como soldado llevaría en su corazón tantas cosas. La guerra le habrá exigido ejercer violencia despiadada en contra de sus enemigos. La guerra, las acciones militares le habrán exigido en algún momento producir hechos injustos en contra de otros. Pero era su deber, era su obligación. Él era soldado y tuvo que cumplir. Y esas cosas las llevaba en su corazón. Y él necesitaba ser salvo de todas esas culpas. Él necesitaba ser libre de todas esas cargas. Cornelio tenía que descubrir que no había religión muerta como la de los judíos que le pudiera quitar esa culpa terrible. Esa culpa terrible que llevaba en su alma solo la podía borrar Jesús de Nazaret. Tenía que conocerlo, tenía que descubrirlo. Él era el único que tenía el poder para quitarle toda esa carga de culpa que había acumulado en su vida. Ya no adoraba a los dioses romanos, a Júpiter o al dios de Marte. A esos ya los había adorado abundantemente y les había entregado su vida. Hoy necesitaba descubrir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy necesitaba descubrir a aquel que es sobre todas las cosas, Cristo Jesús, porque solo Él lo podía salvar. Ahora su alma anhelaba esa paz y solo Cristo se la podía dar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que a nadie le salvan sus buenas obras, por magníficas que sean. Por más excelente que sea la vida que alguien pueda vivir, solo Cristo le puede salvar. De una vida en la que naturalmente se cometen errores, equivocaciones, pecados, injusticias y tantas otras cosas. Todo lo bueno que una persona pueda hacer en su vida no es suficiente cuando se trata de la paz interior. Es por esto que hay personas buenas, cargadas con terribles pesos en sus almas. Y el Señor sabe que esto no es justo. El Señor sabe que esto no es correcto. Y por eso el Señor llama a la puerta y le dice, tienes que escuchar el Evangelio porque necesitas ser salvo, aunque seas buena gente. Porque tus buenas obras no te van a quitar ese peso. Porque cuanto hables del Evangelio no te va a quitar ese peso. El único que te lo puede quitar se llama Jesucristo. Tienes que encontrarte con Él. Amén.
Todo lo bueno que una persona pueda hacer no alcanza, no es suficiente para detener y borrar todo lo que hay en su alma. Cuando se trata de enderezar una senda torcida, cuando se quiere vivir en novedad de vida, alejado de todo aquello que antes fue la realidad de una persona, se necesita ser salvo. Ninguna religión tiene la fuerza suficiente para sacar de nosotros todo eso que llevamos en el alma. A veces alcanza hasta la conciencia y le da un poco de tranquilidad, una tranquilidad temporal, una tranquilidad que dura muy poco, pero dura algo. Por eso muchas personas encuentran alguna paz para sus conciencias en la práctica de una religión y sus conciencias se calman momentáneamente, pero más tarde o más temprano vuelven las culpas, vuelve el peso, vuelve la desesperación, vuelve la angustia, vuelve otra vez todo lo que se lleva allí adentro. Nadie lo puede borrar. Con cuánta razón el apóstol Pablo afirmó que no es por fe, que no es por obras, sino por fe. Las obras no van a salvar a nadie, porque las obras no alcanzan para transformar la intimidad del alma humana. El Espíritu Santo envió a Pedro a buscar a Cornelio y su familia, si ustedes lo siguen leyendo, fue salva. Todos fueron salvos, todos recibieron el mensaje. Hoy nos envía a cada uno de nosotros a buscar a todos aquellos que aún viven una vida recta, pero que necesitan ser salvos. Este pasaje es importante para esas personas que argumentan, yo soy buena gente. Este pasaje es ideal para aquellos que creen que han vivido una vida recta. Aún los que han vivido una vida recta, si creen que el haber vivido una vida ordenada les va a salvar, están equivocados. La salvación solo puede llegar por la fe en Jesucristo. Hay que encontrarse con Él, porque en Él está nuestra salvación. La gran pregunta entonces es, si nos van a creer cuando lleguemos a anunciarles al Salvador. La gran pregunta es si nos van a creer a nosotros, el Dios que les presentamos, el mensaje que les traemos. ¿Nos creerán o les sucederá como a Cornelio? Le gusta el mensaje, pero no le gusta el portador del mensaje. Este es el punto clave en esta enseñanza. Es la gente que comunica el mensaje importantísima en el efecto del mensaje. El testimonio que dé el cristiano es importantísimo en el impacto del mensaje. El mundo está en una crisis, la iglesia está en una crisis. El mundo no cree en el testimonio de la iglesia. La iglesia tiene que recuperar su testimonio cristiano. La iglesia tiene que comenzar otra vez a mostrarle al mundo que cree en un Dios vivo, que no cree en un Dios de madera, ni de plata, ni de bronce. Cree en un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos y que cambia y transforma las vidas de las personas. Y tiene que mostrárselo al mundo. Entonces el mundo creerá. Concluyamos entonces, seguramente que en el mundo habrá personas tratando de alcanzar a Dios por sus propios medios. Las buenas obras serán seguramente su mejor recurso para lograrlo. Pero después de hacer todo lo bueno que puedan, aún quedará en lo profundo de sus almas la necesidad de estar en paz con Dios. Esto es importante, esta es la necesidad más grande de todo ser humano. Sentirse en paz con Dios, pero esa paz no va a llegar si no se encuentran con Cristo Jesús. Esa paz no va a llegar si no son salvos en Cristo Jesús. Aunque hayan hecho las 1000 maravillas, necesitan ser salvos en Cristo y Él los llenará de su paz. Vamos a orar.